queremos hablar de que los derechos no son solamente un tema allí en el papel que se escribe, que se logra, que unos congresistas van y llevan al Congreso y quedan una ley que no significa mayor cosa, sino que hay luchas, conquistas, disputas, peleas, ideas detrás de los derechos que se conquistan. Y entonces ver los derechos como una conquista siempre será una pedagogía vital, sobre todo para que las nuevas generaciones no se olviden nunca que luchar vale la pena, que es importante y que además un derecho no es solamente un pedazo de papel o algo que está allí adquirido, sino algo que se lucha, que se conquista, de lo que se tiene memoria y de lo que se tiene además conciencia, que es tal vez la parte más difícil para luchar y para lograr derechos. Entonces hoy tenemos a Lorena Beltrán, una luchadora, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, bogotanísima, ¿cierto? Y una luchadora por lo que creo que ya buena parte del país conoce, que es la consigna y la ley de cirugía segura. Entonces vamos a conocer hoy la historia de Lorena, vamos a conocer también su trayectoria. Ella es además una extraordinaria periodista y vamos a empezar por tu infancia. Tú has contado además que estudiaste en un colegio de monjas y que en ese colegio empezó cierta rebeldía, por lo menos cierto cuestionamiento frente a la religión. Entonces, bienvenida Lorena a Charlas 914 y cuéntanos por favor esa trayectoria de vida que te ha llevado a ese proyecto de lucha. Bueno, muchas gracias, me hace muy feliz estar acá. Y ahora que mencionabas en la introducción como pues, la importancia de luchar por los derechos y demás, yo creo que he sido muy combativa, si se quiere, desde antes del colegio de monjas, porque yo entré al colegio de las monjas como en octavo, ya para terminar el colegio. Pero cuando era pequeña, mi hermano, 7 años mayor que yo, él se lanzó como personero del colegio. Juan Personero Leal y Sincero era su lema. ¿Leal y sincero? Sí, imagínate. Sí, ese era su lema de personero. Obvio, como todo personero mediocre. Mi hermano lo sabe. Y yo pues no estaba de acuerdo con muchas cosas que prometía que hacía y bueno, también en mi rol de hermana canzona, yo recogí firmas para que ya dejara de ser el personero, para revocarle el mandato. Me acuerdo que, pues, por supuesto, yo no sabía que eso se podía hacer, ni la figura, pero me acuerdo que el profesor de sociales fue el que me motivó, Nelson se llama él, y me decía, como bueno, pues tú también puedes proponer que no sea el personero. Entonces, fíjate que era como revoltosita tiempo atrás de las monjas, ¿no? Y bueno, aunque no conseguí quitarle el poder a mi hermano como personero, pues yo creo que desde pequeña he tenido como ese espíritu como de hacer cosas, ¿no? Hubo un tiempo también en el que fui muy groupie, ¿sí? Como que me gustaban mucho X bandas, escuchaba mucho una emisora y llamaba todo el tiempo a pedir boletas, a pedir canciones, a pedir... Pero entonces yo me di cuenta de algo y es que había una banda que a mí me gustaba mucho en mi adolescencia, de hecho todavía me gusta, vienen a un festival en unos días, los voy a ver, se llama Aerodax, son de Argentina. Y me acuerdo que ahí uno de los miembros de la banda tenía como un proyecto que era ayudar a personas, creo que sobre todo se enfocaba como en niños, ¿no? Y yo decía, oiga, chévere lo que ellos están haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo aquí en Bogotá? Como llevar a una persona famosa, ¿sabes? Y que las personas se tomen su foto con el artista, pero que lleven algo para ayudar a una comunidad o a alguien que lo necesite. Entonces yo hice algo que se llamó Uniendo Artistas por Sonrisas. Yo tenía 13 años, 13, 14 años. Entonces yo le decía a estas bandas pues, que estaban sonando en esa época, había una que se llamaba El Sinsentido, Don Teto, bandas que sonaban en esa época. Y les decía como, oigan, ayúdenme, vayan a tal sitio en Bogotá y yo les digo al club de fans que vayan, se tomen una foto y que nos lleven un juguete o mercados y lo llevamos en ese lugar íbamos a Altos de Cazucá, allá llevábamos como lo que recogíamos. Y me acuerdo que en el primer evento que hice, que yo tenía 13 años, o sea, te voy a mandar las fotos, 13, 14 años tenía yo en esa época, se nos llenó el lugar, era los aros de Maloca, era un sitio público, no teníamos pues seguridad ni nada, y eso se llenó de gente, llegó la policía y pues mi mamá era la que estaba ahí como poniendo la cara porque yo era menor de edad, y eso se nos llenó en esa época, entonces yo decía como, esto me gusta convocar y hacer cosas. Por supuesto que en esa época pues no me daba cuenta que lo que hacía era asistencialismo porque más allá de llevar un juguete pues no había como un proceso de fondo, pero esas reflexiones pues vienen cuando uno va madurando
la idea, ¿no? Y después hice otras cosas, hice algo que se llamó Proyecto Educativo Comunitario, que lo que hacíamos allí, ahí sí ya estaba más grande, ya estaba en la universidad y tenía apoyo como de mis profesores, pero lo que hacíamos era, tuvimos una casa en Comodato, en Usaquén, entonces allí teníamos a niños que salían de su jornada en la mañana y tenían mucho tiempo libre. Entonces, para que llenaran ese tiempo libre haciendo algo productivo y pues no buscaran, sabes, la calle y los peligros que encuentran ahí, pues teníamos una asesoría para que hicieran sus tareas, para que hicieran algún refuerzo en algo que les iba mal, gestionábamos esos recursos, tuve donantes pues de otro país, etcétera. Entonces fue como un proceso muy interesante. Pero siempre he tenido esa vena como de hacer algo, utilizar la plataforma que tengas, sea redes sociales, sea conocer a fulano y a mengano y hacer algo. Eso siempre me ha apasionado. De hecho, cuando yo estaba en el colegio de monjas, le dijeron a mi mamá como, oiga, usted no quiere que su hija continúe en el noviciado y que haga no sé qué, porque ella tiene como en la vena lo social. Y mi mamá, no, va a ser periodista, gracias, chao. Pero como que siempre he tenido esa venita. Y bueno, fue un proyecto que me llenó mucho. ¿De dónde crees que venga esa vena social? Pero sobre todo el llamado a la acción, cómo hacer cosas, cómo estar allí siempre en cierto activismo. Yo creo que también viene mucho de mi mamá, un poco. Mi mamá es una persona que si le pides una dirección, puede quedar a 20 cuadras, va y te lleva a las 20 cuadras, es como muy dada ese tipo de cosas y yo creo que de ahí lo cogí, pero yo creo que también en las reflexiones propias, mira, hubo un momento muy duro para mí en la infancia, como hacia mis 10 años, atravesamos una crisis económica muy dura, y recuerdo que mi colección de Barbies era una cosa impresionante, los juguetes que tenía, o sea, yo tenía un cuarto grandísimo solo para mis juguetes. Y en un momento nos quitaron esa casa, pues problemas económicos, etcétera. Y tuve que salir de todos mis juguetes, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, bueno, llevemos eso a algún lado, ¿no? Escoge a quién los vas a regalar y vamos. Siendo muy pequeña, como que empecé a conocer como las diferencias de lo que tú tienes versus otras personas y creo que eso me motivó, que también puso como esa semilla a que me gustara esto de hacer algo por los demás, ¿no? Pero creo que también tuvo que ver mucho con esa experiencia personal de esa crisis económica tan fuerte que atravesamos, porque yo era una niña muy mimada, o sea, muy mimada, pues mi familia es clase media que trabajó para tener lo que tiene, pero cuando llegamos a esa crisis económica y tuvimos que salir de un montón de cosas y mi mamá me llevó de la mano como ven y entrega esto que tienes porque no tenemos dónde llevarlo, pues como que eso me hizo sentir ese interés por, oiga, hay gente que la pasa mal y que hay que hacer como algo. Por supuesto que esa reflexión a los 10 años pues es muy, no sé, muy abstracta y que me hizo mella ahí hasta que crecí, me hizo lo que soy hoy, pero yo creo que también tuvo mucho que ver eso. En ese momento, supongo, hay una mudanza, hay un cambio de vida. Quiero entender cómo seguías estudiando en un colegio de monjas o te fuiste para otro lugar o ahí llegaste. No, el colegio de monjas fue ya cuando estaba más adolescente, pero, o sea, fue así como 13, 14, pero entre esos 10 y hubo otro colegio. Pero en esa época, pues digamos que no recuerdo específicamente como algo que me haya sucedido entre esa etapa y la otra, no sé cómo profundizar en esta respuesta. ¿Qué fue lo que te inspiró para estudiar comunicación social y periodismo? Porque contabas ahorita como que la monja llama a tu mamá y le dice, no, va a ser periodista, pero ¿tú también lo tenías así de claro? O sea, como... No, yo no lo tenía claro que iba a estudiar periodismo. De hecho, yo estaba más inclinada como por la comunicación. Yo no sé, había como un híbrido, porque por un lado, mi abuelo y mi abuela son personas, bueno, mi abuelo ya falleció, mi abuela no, pero siempre cada fin de semana es sagrado el periódico, todos los días los ve uno con su periódico en la mano, entonces como que yo decía, uy, chévere, me gustaría escribir, ¿no? Pero por otro lado, cuando te conté que era groupie de emisora, mi sueño a mis 13, 14 años por ahí era yo quiero ser manager de bandas y me gusta esto, como comunicar
y hacer eventos, pues por lo mismo que tenía mi evento de Uniendo Artistas por Sonrisas, eso era lo que me gustaba. Me acuerdo que alguna vez conocí a una persona que trabajaba en ese mundo y le pregunté como, oye, ¿tú qué estudiaste? Comunicación social. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo tengo que estudiar. Luego empecé a estudiar periodismo, me di cuenta que no, pues que ser groupie era una etapa de la vida y que igual toda la vida me va a gustar la música, por supuesto, pero pues ya uno no es groupie toda la vida. Y allí me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho escribir, que me gustaba la crónica. Entonces me acuerdo que una vez un profesor nos puso de trabajo final a hacer una crónica sobre un tema que nos gustara y como que yo decía, ay, yo no quiero hacer como la típica historia que termina bien y que sí, como que esos casos que uno cuando está estudiando comunicación social dice, sí, quiero escribir sobre esta persona que luchó y le fue bien en su vida. Yo decía, no, no quiero esa historia, quiero otra historia. Entonces hay una película que a mí me gusta mucho, que es La Vendedora de Rosas. Y creo que todo el mundo conoce la historia de Lady Tavares y lo que le ocurrió y etcétera. Pero yo decía, ¿y dónde están los demás actores y actrices? Quiero ir a buscarlos. Entonces recuerdo que había que hacer unas entregas al profesor, ¿sabes? Como, bueno, ya te contactaste con qué fuentes, con qué personajes, qué llevas escrito. Y yo sí, yo ya hablé con Víctor Gaviria, obviamente, Víctor Gaviria, el director de la película. Sí, claro, yo ya estoy montadísima en la crónica, ya voy súper avanzada. Yo no había conseguido el número de Víctor Gaviria todavía, pero yo decía, yo quiero esta historia, quiero esta historia. Y bueno, empecé como busqué una nota en el diario El Colombiano de Medellín y estaba firmada por el autor de la nota, busqué al autor, me dijo, mira, pues yo tengo el número de esta actriz, pero yo no sé si todavía sea, yo escribí esa nota hace años, llamé a ese teléfono, no, ella ya se mudó de aquí, pero yo conozco a la prima, a la sobrina, a la conocida, y de teléfono en teléfono conseguí a Víctor Gaviria. Yo era una estudiante de comunicación social, no esperaba como que él me respondiera, pero me dijo, bueno, sí, dale, pues ven a Medellín y nos vemos. Y yo, listo. En ese momento todavía seguía en crisis económica mi casa, entonces que bus para Medellín esa misma noche. Mi mamá fue conmigo porque le daba miedo dejarme ir sola. Pero cuando hice mi reportería y demás, ella me dejó hacer como mi trabajo. Algo que valoro mucho de la manera en la que me educó mi mamá es que ella nunca me dijo que no a nada. Nunca me dijo que no al paseo de finca con el novio a los 15 años, nunca me dijo no a la fiesta en el colegio, nunca me dijo que no, siempre me decía, pues mira, en ese escenario te vas a encontrar con estas cosas, estas son las decisiones que tienes que tomar, esto tiene tal consecuencia y esto, digamos, es así, tú eliges. Pero ella nunca me dijo que no, entonces eso me gustó mucho. Y bueno, volviendo al tema, llegué a Medellín, estuve en un centro comercial con Víctor, le hice la entrevista a él y me dijo, bueno, pues vamos y te llevo a buscar los actores. Entonces fuimos muy cerca a Medellín, a un municipio que se llama Caldas, y allí encontramos a otra actriz. Luego nos fuimos a un sitio de Medellín donde pues hay habitantes de calle y buscamos literalmente entre cartones a otro de los actores. Hice esta crónica. Esa crónica me llevó a ganarme un premio de periodismo universitario a nivel nacional. Competí con muchos trabajos de todo el país y ocupé el primer lugar. Me acuerdo que el premio era algo así como 2 millones de pesos y una tablet que vendí, y supongo que entre todo yo tenía 5 millones de pesos y dije, me voy de mi casa, soy millonaria. Y me fui de mi casa, por supuesto, eso no duró nada. Pero bueno, eso me permitió conectar con que no, yo no quiero ser manager de artistas, ese era mi sueño de infancia, era como para mí el ser astronauta, yo lo que quiero hacer es periodismo, me apasiona esto. Todavía no sabía que me iba a gustar la política, pero dije, quiero hacer periodismo, me gusta. Y bueno, ese premio como que me abrió muchas puertas, porque cuando presenté una solicitud para hacer mi práctica, pues me aceptaron de una, hice mi práctica en Colprensa, es la Agencia Nacional de Medios en Colombia, entonces yo escribía para diarios de Medellín, de Cali, de Pereira, de Cartagena, de Santander, entonces como que pues ahí empecé a escribir. Recuerdo que la primera nota que escribí para un periódico fue que un camión de yogures se chocó en la Boyacá con 80, una cosa así, pero yo era la más feliz. Tengo todavía ese recorte por ahí en alguna carpeta en mi casa. Pero yo ahí me di cuenta que me gustaba la política, que me gustaba esa fuente, ¿no? Tú puedes cubrir distintos temas y a mí me apasionaba cómo la política me empezó a gustar. Y recuerdo que mi editor me decía,
alguien del equipo en política se enfermó y yo le dije a mi editor como déjame cubrir esa plaza, ¿sabes? Lore, tú eres la pasante, escribes bien, pero pues estás chiquita todavía, y me dejó y me fui quedando y lo que era temporal pues se convirtió en que seguí escribiendo en política. Durante un tiempo tuve que cubrir la agenda del entonces presidente Juan Manuel Santos y eso me permitió, por ejemplo, ver desde un palco, si así se quiere, cómo fue la construcción del acuerdo de paz, algo que para mí fue muy importante. A pesar de que hice muy pocos años periodismo, 2, 3 años, para mí fue muy importante cómo hacer ese cubrimiento. Y ahí me apasionó lo que vi en política. Que no me apasionó mucho el sueldo de los periodistas. Entonces me acuerdo que yo estaba muy cansada ya como del ritmo porque había días que de verdad eran 12 horas, 14 horas, 16 horas dándole al trabajo y dije, uy, no, pucha. Y bueno, ahí me hicieron una oferta del otro lado, o sea, del lado de la comunicación corporativa y me fui a la universidad externado, estuve un tiempo allá, pero volví a la política. Y desde que volví a la política como asesora en comunicaciones, pues he seguido como en ese camino. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.